Hola amigos, bienvenidos a un video más para profundizar en el tema de la proyección ortogonal. Aquí tengo este isométrico que hice con Icopor, ¿sí? En donde sus caras, a las cuales vamos a representar, las he pintado de diferentes colores. Imaginemos que el isométrico tiene o está metido dentro de un cubo, ¿sí? Imaginemos un cubo en donde cada una de las caras del cubo va a ser un plano de proyección, ¿cierto? A ese cubo en dibujo técnico se le conoce como cuadrante de proyección, en donde en sus caras se va a proyectar de manera ortogonal, ¿cierto? Cada uno de sus vórtices, como lo vimos en el video anterior, ¿sí? Cada uno de sus vórtices, y se va a dibujar una de sus vistas. Entonces, por ejemplo, si lo miráramos de este lado, vemos todas las caras de color rojo, ¿cierto? Esta sería la vista lateral izquierda. Si la vemos en el otro costado, vamos a ver todas sus caras. En este caso yo las pinté de negro, ¿sí? Todas esas caras que se ven pintadas son las que se van a proyectar en esta vista. Como vemos, esto tiene una entradita aquí. No pinté las caras, estas caras de aquí, porque esas caras obviamente desde esa perspectiva no se ven, ¿cierto? Solamente vemos esta parte de así. Y vamos a tener la vista frontal, que en este caso la pinté de azul, ¿sí? Donde vemos pues las caras que se proyectan desde esta perspectiva. Aquí también tiene una entradita, y como podemos ver, pues esta parte de aquí no se logra ver, por eso no está pintada de azul, ¿sí? Entonces básicamente así es que se visualizan las imágenes a través de una proyección ortogonal. Entonces si ya esto lo proyectamos dentro del cuadrante y abrimos, haz de cuenta que abrimos esa caja, ¿cierto? Abrimos las cajas, todas estas caras se abren y se proyectan desde un solo plano. Vamos a tener las siguientes vistas. Tenemos la vista frontal, que es la que vimos aquí, ¿sí? Donde vemos toda esta cara, vemos este frente y vemos este pequeño cuadrante aquí, que es la entrada que tiene este isométrico en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces vemos la cara, toda la cara de inclinación. Claro que de esta perspectiva no se ve, y vemos el cuadrantico de esta parte de aquí, ¿cierto? Ahora si la vemos así, estamos viendo esta otra vista lateral izquierda, ¿sí? Donde vemos ya aquí así nos damos cuenta de la inclinación, ¿cierto? Y aquí sí nos lo visualiza. También vemos la ranura, esta ranura de aquí. Y si la vemos por acá, de la que pinté de negro, pues vamos a ver solamente otra vez la misma figura de contorno y la línea de contorno que nos muestra esta entrada de aquí, que es esta que tenemos acá, ¿cierto? Entonces si se fijan amigos, en la proyección ortogonal se cumplen digamos que una regla fundamental, y es la que vamos a utilizar nosotros para poder interpretar los planos cuando tengamos un plano. Si se fijan, los vórtices van en la misma línea donde se dibujan los vórtices de las demás vistas. Estas líneas discontinuas que vemos aquí se conocen como líneas imaginarias, que nos muestran esas partes que en una vista no se logran ver. Entonces estamos viendo solamente digamos que estas partes que, por ejemplo, esta cara de aquí, esta ranura de aquí que no se logra ver desde esta perspectiva, nos las muestran con líneas. O sea, esa misma línea continua de contorno, perdón, esa línea de contorno en estas vistas de acá ya no se muestran con líneas de contorno, sino líneas discontinuas. A estas líneas se conocen como líneas imaginarias. Nos van a mostrar esas partes que no vemos en ciertas vistas, ¿cierto? Entonces, si se fijan, vemos la línea de vórtice desde este punto. Aquí la dibujé con una línea con lápiz. La vemos aquí y vemos la que se proyecta acá, ¿cierto?
Vemos también las líneas imaginarias de esta vista, de esta ranura de acá, que desde esta vista no se logra ver, ¿cierto? Entonces vemos las líneas imaginarias que nos muestran esa ranura y se repite nuevamente. Aquí vemos que si proyectamos una línea va a coincidir con la ranurita de acá, al igual que esta de aquí también coincide. Están mostrando que es esta misma perspectiva de aquí, esta misma perspectiva de acá. Lo mismo se repite para la vista de acá. Y aquí si vemos la ranura, la que vemos acá en línea imaginaria, ya casi la vemos en línea de contorno porque ya desde esta vista sí se logra ver. Y la que vemos como línea de contorno en esta vista, acá la vamos a ver con línea imaginaria porque ya desde esta cara no se logra ver. Y también se cumple la misma regla. Pasan exactamente por el mismo punto. Nos están indicando que estas líneas imaginarias de aquí corresponden a este cuadrante de acá, a esta vista de aquí, a esta ranura de acá. También vemos la ranurita de aquí, también vuelve y se repite la misma regla, vemos que van a la misma altura, ¿cierto? Indicándonos que se trata también de esta ranura de aquí, este pequeño cuadrante de acá. También vemos esta línea, este vórtice de aquí, también lo vemos aquí que coincide con los de acá. Entonces, básicamente esa es una de las reglas en dibujo para poder interpretar el plano. Es simplemente comparar las vistas y alinear cada punto con el que corresponde a cada vórtice, ¿sí? Cada vértice. Y así podemos interpretar más fácilmente un isométrico a través de las vistas. Entonces, como lo había mencionado, en dibujo tenemos varias líneas que yo solamente les voy a mostrar 7 líneas que son las más utilizadas. Hay muchas más líneas, pero esas no se utilizan mucho y eso solamente se representa pues cuando se requiere pues mostrar algo específico en un plano. Pues eso las vamos a ir viendo más adelante cuando empecemos a ver y le empiece a mostrar algunos ejemplos de planos. Pero son 7 líneas que son las siguientes. Tenemos la línea de contorno, que es la que ya le había mencionado, es una línea. Esa línea, ¿cómo la identificamos? Pues una línea continua, gruesa, bien definida, que es la que nos muestra todos los puntos de contorno, ¿cierto? Todos los puntos de contorno que se logran ver en cada vista, ¿cierto? Todas estas líneas dibujan pues prácticamente la pieza. Tenemos también la línea imaginaria, la que yo le había mencionado, que son líneas discontinuas, ¿sí? Que son las que nos indican esas mismas líneas de contorno que en una vista no se logran ver, que quedan ocultas. Tenemos la línea de corte de vistas. Esta línea de corte se identifica porque son unos trazos largos con cortos y hay unas flechas que nos indican la orientación donde se va a hacer el corte o donde se está viendo dicha vista, y va acompañado de números o letras. En este caso yo le puse letras. Sí, ¿qué es esa línea? ¿Para qué se hace? Supongamos que en este isométrico haya una especificación que no se logre ver directamente en las vistas normales del isométrico. Entonces se utiliza este tipo de línea donde se hace el corte, ¿cierto? Se muestra el corte y la flecha indicando donde se debe de mirar dicho corte. Ahí nos muestran las cosas que de una u otra manera en las vistas generales no se logran ver. Tenemos las líneas centro, que estas también son unas líneas largas con unas cortas. Estas nos indican cuando en un isométrico vemos, por ejemplo, en este mismo ejemplo aquí, que en estas vistas de acá vemos esta ranura, ¿cierto? Y se muestran las líneas imaginarias. Si vemos que en esas líneas, en toda la mitad aparece estas líneas, nos indica de que ya eso no es una ranura, sino que ya una perforación. O sea, estas líneas centro indican todo lo que tiene que ver con perforaciones, todo lo que tiene que ver con cilindros, ¿cierto? Inclusive ejes, todo eso lo que tiene que ver con esa parte. Nomás con mostrarnos estas líneas ya nos indica de que tiene que, ya sea una perforación o que es un eje, ¿cierto? También tenemos la línea de ampliación, que esta línea se identifica porque es como un circulito con una flecha indicando el punto que se encierra. A veces va acompañada también por números o letras. Y este tipo de línea lo que nos
hace, como su nombre lo dice, línea de ampliación, es cuando vemos en una vista un isométrico, ¿cierto? Que nos quiere mostrar un detalle muy pequeñito, que como es muy pequeñito no lo logran, no se logra visualizar bien en las vistas generales. Entonces se coge ese pequeño punto y se amplía a una mayor escala, en donde ya podemos ver con mayor detalle lo que nos quieren mostrar en ese punto. Hablando sobre las escalas, más adelante vamos a hacer un videito exclusivo para hablar de ese tema, las escalas, para que también pues tengan conocimiento de eso, que es muy importante también en dibujo técnico, las escalas. Tenemos también las líneas de corte, pero ya este es de pieza, ¿sí? En donde vemos que esto es un ejemplo que les puse aquí, en donde estas líneas, ¿para qué nos indican? Estas líneas nos indican, y las vamos a visualizar de esta forma, que son líneas que van paralelas pero en cierto grado de inclinación, y nos indican los cortes de piezas en sí. Es decir, como si yo cogiera otra vez el isométrico y lo cortara en un punto, ¿sí? Pero ya estoy cortando el isométrico, no es para mostrar una vista, sino es para cortar el isométrico como tal y mostrarle, por ejemplo, en este caso, que es lo que les quiero explicar. Estas líneas se utilizan para mostrar cuando hay diferentes piezas ensambladas unas entre sí. ¿Y cómo se sabe eso? Porque una pieza lleva las líneas en una inclinación y la otra pieza lleva las líneas en otra inclinación. Por lo general siempre forman ángulos de 90 entre las líneas. Entonces este cuadrante aquí sería una pieza y este cuadrante acá sería otra pieza. Para eso es que se indican este tipo de líneas. Y finalmente a la línea de cota, obviamente. Ya sabemos que son las que nos muestran pues las medidas, las dimensiones de las piezas. Entonces básicamente, amigos, estas son las líneas que más se utilizan en dibujo técnico. Entonces, volviendo al tema de los cuadrantes de proyección, en dibujo técnico se manejan dos normas. Eso sí ya es aquí y hasta en la China. O sea, eso se manejan dos normas a nivel mundial, que son conocidas como la norma ASA y la norma ISO. La norma ASA, pues la norteamericana, y la ISO es la que se utiliza mucho en Europa, por eso a veces se le conoce como también norma europea, pero es la que también se utiliza casi que a nivel mundial, por eso también se le conoce como norma internacional. Y esas normas se basan en los cuadrantes de proyección. En los cuadrantes de proyección, como les había mencionado al inicio del video, hay cuenta que son unas cajitas, ¿cierto? En donde cada cara de esa cajita es un plano de proyección, en donde aquí tenemos nuevamente el isométrico, este mismo isométrico que hicimos acá, ¿cierto? Que se lo dibujé en 3D, en donde si miramos pues estos cuadrantes, los colocamos pues en un plano cartesiano, pues se nos van a formar sobre el eje X y el eje Y, ¿cierto? Se nos van a formar los cuatro cuadrantes, que tenemos el cuadrante número 1, el 2, el 3 y el cuarto. Y en los cuadrantes básicamente lo que se va a manejar es una relación, que es la relación entre el observador, entre el isométrico y obviamente los planos de proyección. Esta flecha aquí indica pues la forma como se está observando el isométrico, o sea que el observador se encuentra desde este punto, desde esta perspectiva, y está viendo los objetos desde esta dirección. Entonces, mirando los objetos de esta dirección, entonces tenemos que desde el primer cuadrante, ¿cierto? Vamos a tener la siguiente relación. Vamos a tener el observador, la pieza, el isométrico y el plano de proyección. Este tipo de relación es la que utiliza la norma ISO, en donde esta cara que vemos aquí, ¿sí? La que nosotros conocemos como frontal, se va a proyectar, como el observador está aquí, pero el plano de proyección está en la parte de atrás, se va a proyectar en la cara o en el plano de proyección de atrás. Si yo la miro desde este lado, la vista lateral derecha, como la estoy viendo por acá, pero entonces el plano de proyección se encuentra en la parte de atrás, siempre el isométrico, entonces esta cara se va a proyectar en el plano de proyección izquierdo. Es decir, que la vista derecha se va a proyectar en el plano izquierdo, la vista izquierda se va a proyectar en el plano derecho, y cuando abramos el cuadrante, hay que cuenta que esto no es como unas bisagritas que se las dibujo aquí, ¿sí? Cuando abramos el cuadrante hacia acá y esta la abramos hacia allá, entonces la vista derecha va a quedar en el lado izquierdo del isométrico. Básicamente es esa la cuestión.
Y la norma ASA se visualiza desde el tercer cuadrante. Y aquí la relación cambia. Tenemos el observador, plano de proyección y isométrico. Como tenemos el plano de proyección antes del isométrico, la vista frontal se va a reflejar en la parte del frente de la pieza. La vista derecha se va a reflejar en el cuadrante derecho. O sea que cuando lo abramos va a quedar en el lado derecho. Y la vista izquierda se va a proyectar en el cuadrante izquierdo, y cuando lo abramos va a quedar del lado izquierdo. Entonces básicamente esa es la relación, donde aquí la tenemos, la norma ASA, observador, plano, isométrico, y el ISO es observador, isométrico y plano. Entonces se nos va a formar las siguientes vistas. Esta es la vista en la norma ASA, donde tenemos la vista frontal, obviamente utilizando otra vez el mismo isométrico, ¿cierto? La vista frontal, vamos a tener la vista derecha, lateral derecha, en el lado derecho de la vista frontal, ¿cierto? Aquí la tenemos. Vamos a tener, viéndolo de acá desde la parte izquierda, vamos a tener la vista izquierda, lateral izquierda, y se va a proyectar en el lado izquierdo de la cara frontal. La vista superior o de planta la vamos a ver en la parte de arriba de la vista frontal, y la vista inferior la vamos a ver va a quedar obviamente en la parte de abajo de la vista frontal. Entonces, básicamente se cumple una regla muy básica, pero en la ISO va a quedar de la siguiente manera. En la ISO queda así, cambia todo. O sea, las vistas son exactamente las mismas, lo único que cambia es la orientación o la ubicación de las vistas. Eso es lo que hay que tener en cuenta en las distintas normas. Entonces tenemos otra vez la vista frontal, pero ya la vista izquierda, ¿sí? La vista izquierda, la vista lateral izquierda ya no se va a dibujar o se va a proyectar en el lado, la vista derecha ya no se va a proyectar en el lado izquierdo, sino que se va a proyectar en el lado izquierdo de la vista frontal. Y si vemos la vista izquierda, ya no se va a proyectar en el lado izquierdo, sino que se va a proyectar en el lado derecho de la vista frontal. Ahí las vemos, ¿sí? Si la vemos así, ¿cierto? Por la parte izquierda ya no se va a dibujar en el lado izquierdo, sino que en el lado derecho. Lo mismo pasa con la derecha. Si la vemos así, ya no se va a proyectar en el lado derecho, sino en el lado izquierdo de la vista frontal. La superior, ¿cierto? Viéndola de acá arriba, ya no se proyecta en la parte de arriba de la vista frontal, sino en la parte de abajo, así como la tengo aquí. Y la vista inferior ya no se proyecta en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Entonces simplemente lo que cambian son las posiciones de la vista con respecto a la vista frontal, entre la norma ASA y la norma ISO. Y ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros un plano con qué norma fue dibujado? Entonces en el rotulado de los planos van a aparecer estas dos figuritas. En los planos que les voy a mostrar más adelante, les voy a mostrar esta partecita para que se den cuenta en dónde debe de ir este tipo de información. Entonces en la norma ASA vamos a ver un conito, ¿cierto? Pero obviamente es un isométrico, de cuenta macizo, ¿cierto? No es un tubo. Vamos a ver un cono en donde vamos a ver su vista, ya digamos que sea la frontal esta, un ejemplo. Vamos a ver su vista frontal, y si lo vemos desde acá, de la parte izquierda, su vista lateral izquierda, ¿sí? Vamos a ver tanto el diámetro menor como su diámetro mayor, viéndolo desde acá, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor, ¿cierto? Ahora, en la ISO, lo vamos a ver intercambiado. Vamos a tener nuevamente, haga de cuenta que es la vista frontal, otra vez viendo el cono desde esta perspectiva. Y si vemos en la parte derecha, si viéramos el isométrico de la parte derecha, íbamos a ver el círculo mayor y íbamos a ver en línea imaginaria. Si lo estuviéramos viendo con la norma ASA, ojo, si lo estuviéramos viendo con la norma ASA, veríamos el diámetro mayor y veríamos el diámetro menor, pero en línea imaginaria. En este caso los dos son líneas continuas de contorno. Entonces nos indica que es norma ISO. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo aquí no es la vista lateral izquierda, sino es la vista no estamos viendo la vista lateral derecha, sino es la vista lateral izquierda, ¿cierto? Entonces como estamos viendo desde acá,
Entonces ahí sí se dibuja el diámetro menor y el diámetro mayor, pero se ubica en la parte derecha de la cara frontal. Entonces ya básicamente así identificamos las dos normas en un plano, en el rotulado, ¿cierto? Lo vamos a ver de esta forma. Entonces amigos, en un próximo video estaremos viendo más ejercicios de isométricos para empezar ya a dejarles ejemplos para que ustedes los hagan en su casa, y en los próximos videos los resolvemos. Entonces vuelvo y los invito amigos a que se suscriban si no lo han hecho, y hasta un próximo video.